tardes. En este momento me toca ser moderador y tiene la palabra el señor Carámbula. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar en la actividad de hoy. Agradezco, Pila, la invitación de la Junta Departamental, la Comisión número 4, y felicito la iniciativa en varios planos que me parece que no es menor. Por un lado, plantear estos debates a nivel de la Junta Departamental, que es de los espacios más democráticos que tiene el gobierno, están representados todos los partidos políticos. Creo que le hace muy bien a la política departamental que la Junta convoque este tipo de actividades a discutir de política, porque al fin y al cabo es parte de esta historia desde un concepto y una realidad, que es el tema de la soberanía alimentaria y de la realidad de Canelones. Creo que es una apuesta bien importante de la Junta de plantear otro escenario de debate político, a lo que estamos un poco acostumbrados a veces con cierta chatura al debate. Creo que esto reconoce en la Junta y en los ediles un desafío y una propuesta de mirar desde otro lugar y discutir y debatir políticamente, en este caso, modelo de desarrollo y modelo de desarrollo rural, pensando desde el lugar de Canelones y la realidad de Canelones. También felicito a la Junta Departamental porque no es común, y creo que es una ausencia también de la política contemporánea, poder generar espacios en los que se encuentran y dialogan la academia, los centros de investigación, con las instituciones del Estado, de lo que estamos en la gestión política, y las organizaciones sociales. Lamentablemente es parte también de la política de hoy en día que no es tan común ese diálogo entre miradas diferentes y posiciones diferentes en la construcción de políticas y miradas del desarrollo. Así que en eso creo que capaz a veces, en esto hemos trabajado mucho con Sergio como presidente de la Comisión número 4, no dimensionaba ese espacio como ese encuentro de miradas diferentes que hoy en día lamentablemente no es tan común en la política pública y en el sistema político. Y lo otro que a veces no dimensionamos es que son muy pocas instituciones departamentales o gobiernos departamentales nacionales a escala regional e internacional que estén discutiendo como concepto central en la política en desarrollo rural desde el concepto de soberanía. Lo que prima, así como hoy planteaban más en el abordaje teórico, en las políticas públicas en desarrollo rural o en desarrollo agropecuario, el concepto es de seguridad alimentaria. Y hoy plantear desde un gobierno departamental, desde la esfera del Ejecutivo departamental, pero ahora lo está incorporando su debate la Junta Departamental, el concepto de soberanía plantea una mirada diferente, un desafío diferente y una posición política diferente, o una propuesta de debate político diferente. Y en eso creo que tenemos que hacer mucho énfasis que la política pública en desarrollo rural en Canelones se está planteando desde un concepto que no es común en los gobiernos departamentales y nacionales. Entonces, bueno, por esos tres lados creo felicito la convocatoria, el seminario, y que además de lo que se da hoy, creo sobre todo hay que pensar el desafío que nos genera estos espacios de darle continuidad. Hoy nos llevamos solo desde el centro de investigación, los investigadores, intelectuales, académicos, o como quieran decirle, nos lleva un montón de ruidos teóricos, ideológicos, y probablemente después de escuchar las organizaciones sociales que vienen después también. Entonces también es un desafío grande para la Junta, para el Ejecutivo Departamental, recoger lo que hoy nos plantean para seguir construyendo de esa otra forma de hacer política, entender la política. Por suerte, las exposiciones anteriores me hacen obviar un poco el marco ideológico, político, algunas cosas voy a decir, pero voy a ir un poco más concreto lo que estamos haciendo desde el Ejecutivo Departamental, desde la Agencia de Desarrollo Rural y el Gobierno de Canelones, de este concepto fuerte de la soberanía. Como breve relato, en 3 casos o 4 casos que hemos tenido en Canelones, o 5 casos,
A veces desde una mirada nacional y bueno, que nosotros hemos tenido debates a escala nacional con otras esferas del Estado, nos plantean que Uruguay no es necesario discutir o no tiene sentido discutir desde el concepto de soberanía, porque Uruguay es un país productor de alimentos, que exporta a no sé cuántos millones de habitantes del mundo alimentos, y que no es pertinente posicionar o proyectar una política pública desde el concepto de soberanía. Nosotros hemos tenido en estos 2 años 4 o 5 casos, situaciones o ejemplos de la importancia y la centralidad que tiene posicionarnos del concepto de soberanía, por lo menos a escala departamental, y por ahora es de donde pensamos, hablamos de Canelones y de ahí justificamos la pertinencia del concepto de soberanía. Uno de ellos, que es muy reciente, es el tema de la situación de la producción avícola y la producción de carne de cerdo, los productores de cerdo, con los problemas que están teniendo de competencia con la carne importada, particularmente de cerdo, que afecta no solo a la cadena y los productores, la mayoría familiares de cerdo, sino también, por sustitución en el consumo de los uruguayos, a la cadena avícola. Hoy esas dos carnes forman parte de la dieta de los uruguayos, la carne de cerdo y la carne de ave. En ese sentido uno puede decir, bueno, es importante cuidar uno de los productos rudos que forman parte de la dieta básica de los uruguayos y que frente a este escenario de importación y competencia en cierta medida desleal, lo que estamos generando es una destrucción de esa base productiva, que son productores familiares, en ambos casos cerdos o aves, y nos expone a un riesgo muy fuerte de condicionar esos alimentos que forman parte de la dieta a las oscilaciones, vaivenes del mercado mundial y todo lo que tiene con cuestiones sanitarias, comerciales, arancelarias. Es un riesgo como país y particularmente como departamento, un riesgo de soberanía alimentaria, la situación que se puede ir agudizando en la medida que no haya políticas claras, no alcanza con las departamentales, sino deberían ser nacionales, de protección de estas dos cadenas de producción, que la base central son productores familiares. El otro caso pasó el año pasado, que fue un tema climático, pero fue con el tema del déficit de horas de frío que tuvieron algunos de los frutales de hoja caduca, que hubo problemas de producción de durazno y algunos otros frutales que también su base, la base más importante, son productores familiares, una parte o la mayoría localizada en Canelones y Montevideo. Frente a un evento climático, un problema de producción de frutas que forman parte de la dieta básica y de calidad alimentaria de los uruguayos. Hubo necesidad de importación de fruta para cubrir los requisitos de una población que aún hoy en día está no hemos logrado incrementar el consumo de frutas, todavía hay un subconsumo de esas áreas. Pero fue también otro ejemplo muy concreto de los riesgos vinculados a soberanía alimentaria, en este caso frutales, fruta, un evento climático, si no cuidamos esa base de productores que producen para el mercado interno, en este caso la fruta. El otro caso bastante emblemático, el tema de los productores de la armonía, productores hortícolas, de invernáculos, productores convencionales, que bueno, habían afectado la totalidad de su producción por hoy en día 3 ciclos productivos, por la afectación que tuvieron de un producto usado por una empresa agrícola ubicada, teóricamente una empresa del agronegocio que se desarrolló en Canelones, y todos los conocemos ese caso. Eso también es soberanía, no solo por la pérdida de producción y los sistemas de producción, sino por los problemas que han tenido de permanencia esas 7 familias que garantizaban la producción de alimentos hortícolas en este caso. Entonces, Canelones tiene esa característica, es el principal productor de alimentos para el consumo de los uruguayos. Desde ahí que hablamos de la importancia de Canelones en una perspectiva de soberanía alimentaria. Hay hechos recientes que nos muestran la importancia, refuerzan el argumento de por qué sí en Uruguay se puede hablar de soberanía alimentaria y construir política pública desde ese concepto. Concepto que tiene un contenido ideológico bien claro, y eso también está bueno para nosotros, un análisis personal. Hoy
una característica de la política es el concepto de la gestión. Nosotros creemos que la gestión consumió a la política y es necesario volver a repensar desde un marco ideológico, teórico, político, la gestión. La gestión debe estar subordinada a la política y no la política subordinada a la gestión. Entonces, es un desafío, fue y está en camino que una organización del Estado, en este caso un gobierno departamental y una agencia de desarrollo rural, fue al camino. Bueno, vamos a definir cuál es la perspectiva ideológica sobre la cual construimos política en desarrollo rural y de ahí después vemos cómo lo gestionamos. Eso creo también plantea una ruptura, una necesidad de volver a la política y al marco ideológico, que al fin y al cabo simplifica después la gestión. Nosotros vemos que a veces cuando hay un rumbo claro, político, ideológico, la gestión se hace muy compleja, muy confusa, porque no sabemos para dónde vamos. En este caso creo que nos ha ordenado bastante las políticas de la Agencia de Desarrollo Rural el tener un marco de referencia ideológico-político sobre el cual construir después los proyectos, programas de la Agencia de Desarrollo Rural, que como ven ahí se construyen esos tres conceptos: soberanía, ciudadanía e identidad. Esos tres conceptos están vinculados a los tres programas centrales que tiene la Agencia de Desarrollo Rural. El primero es Canelones de la Soberanía, el segundo es Ciudadanía y Derechos y Ciudadanía en el Campo Canario, y el tercero es Identidad, Cultura y Diversidad de los Territorios Rurales Canarios. Son los tres programas centrales, cada uno de esos tiene varios proyectos. Y hoy voy a desarrollar un poco los avances, lo que se ha logrado en el primer programa, que es Canelones de la Soberanía. Igual creo que está bueno remarcar que la concepción de desarrollo rural es integral e incorpora en su mirada estas tres dimensiones. Tiene un diálogo permanente, no hay construcción de soberanía si hay un proceso de construcción de ciudadanía y participación de los productores y las organizaciones en la construcción de la política pública. No hay un proceso o un programa de soberanía si no lo sostenemos también desde la base identitaria y culturales de nuestro departamento y nuestros productores. Entonces, en realidad, son tres programas, tres conceptos, pero que hay que mirarlos de una forma integrada. Lo otro, esto es bien conceptual, ya lo plantearon algo, es una mirada de la democracia, tratando de trascender la mirada de la democracia política vinculada a los ciclos, los sistemas electorales. Esta es una definición muy general y clásica de O'Donnell, que él plantea esta cuestión de trascender y avanzar en el Estado democrático que trascienda lo que es el Estado, la democracia política. Entonces ahí, desde esa ubicación, que un Estado, además de sancionar y respaldar los derechos de la ciudadanía política implicados por un régimen democrático, que son las elecciones, los procesos electorales y todas esas cuestiones, es necesario que por medio de su sistema legal e instituciones sancione y respalda una amplia gama de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de los habitantes. Y acá ubicamos, entre otras cosas, los derechos a la alimentación, que si bien se planteó, nosotros diferenciamos, para ser muy gráfico, esquemático y sencillo, cuando hablamos de soberanía le agregamos al concepto de seguridad, que es la calidad del alimento y todo lo que plantean de la calidad del alimento. Cuando hablamos de soberanía le agregamos que no importa quiénes y cómo se produce ese alimento. Es una definición muy sencilla, pero creo que es lo que le agregamos y desde ahí es que posicionamos la preocupación y las políticas centralizadas en la producción familiar y en los sistemas de producción de la producción familiar. O sea, no solo la calidad del alimento en lo que implica el concepto de seguridad alimentaria, sino sobre eso pensar quiénes y cómo se produce ese alimento. Y ahí entramos en los debates políticos, como planteaba Tomasino, Inés, se va enmarcando en eso, ¿no? El quiénes y cómo implican una discusión política e ideológica que después termina en el alimento que se produce. Lo otro también lo hablaron, es bueno ubicar y no perder de referencia también los procesos históricos del sector agropecuario uruguayo. Uno lo podría simplificar desde la década del 50 del siglo pasado hasta ahora, con los datos que presentaron, que disminuyó la mitad de los productores, disminuyó la población rural eran 495.000 habitantes en el 50, hoy son un poquito más de 100.000, o sea, hay una disminución de productores, de habitantes. Eso se enmarca en la profundización del modelo capitalista, y creo que eso es bueno, también a veces en eso perdemos la referencia, un marco ideológico. Bueno, vamos a discutirlo, todo esto del capitalismo.
Y el capitalismo en sí es un modelo concentrador, excluyente y que busca la homogeneidad. Lo que hoy hablaba del concepto de industrialización de la agricultura, en realidad uno lo puede también trasladar o simplificar en la mirada del homogéneo frente a la diversidad. Diversidad en paisajes, productos, pero diversidad también en los modos de producción y los actores que están o son parte de esos procesos de producción. Entonces hay una frase que para mí tiene vigencia, que es del Manifiesto Comunista y que grafica muy bien esa revolución incesante y esa conmoción permanente del capitalismo. Entonces, ahí en parte lo que podemos discutir, cada uno desde sus miradas políticas, partidarias, es, bueno, qué hemos hecho en ese modelo capitalista que es concentrador y excluyente, qué hemos hecho o cómo nos hemos plantado o planteado frente a ese desarrollo del capitalismo, que es lo que muestran todos los números que han planteado en la exposición anterior. Y lo otro que es también es una distinción de esta etapa, es la velocidad y la intensidad de los cambios. El desarrollo del capitalismo contemporáneo, hay varios como elementos distintivos. Uno es, por ejemplo, todo el tema de la reconfiguración empresarial y todos los cambios que se dan a nivel del mundo globalizado, el lugar de las empresas, las transnacionales, el capital financiero, todo eso, pero también me parece que es importante incluir en la mirada, sobre todo de la política pública y también de la academia, la velocidad y la intensidad de esta etapa del capitalismo que hace que siempre vamos atrás. Siempre fuimos lentos desde el mundo académico, nos cuesta ir acompañando a veces algunos procesos de la realidad y contemporáneos, pero también en este momento histórico creo que la velocidad, la intensidad de la expansión y la profundización de las relaciones capitalistas en el campo, creo que hacen a veces que nuestras respuestas sean lentas, tarde, y no nos dé la capacidad de reaccionar o prever esa intensidad o intensificación del capitalismo. Canelones, ya lo plantearon, ahí están los datos de los 520.000 habitantes, 50.000 habitantes rurales, es el 10% de la población del departamento, representa el 27% de la población rural del país, en el 2% de la superficie agropecuaria. Tiene, según el censo 2011, 7.800 explotaciones, que representaban el 20% del total de explotaciones, y dentro de eso, bueno, tiene el 25% las explotaciones familiares, la superficie promedio son 40 hectáreas, cuando la superficie promedio nacional hoy en día son 400 hectáreas. Y uno cuando mira la inserción de los productos de Canelones en las cadenas globales de valor, concepto que hoy se utiliza mucho, Canelones tiene una participación marginal en la mayoría, como la agricultura de la soja, la forestación, el arroz, los cítricos, la carne incluso. En el único que tiene de todas esas cadenas, de las 7 cadenas globales de valor que tienen un desarrollo importante en Uruguay, es en la lechería, que tiene hoy un 7-8% del volumen total de la producción. En el resto no participa prácticamente, o es muy marginal la participación. Ahora, cuando miramos los rubros y las cadenas vinculadas al consumo de los uruguayos, ahí Canelones es el principal protagonista en porcentaje, en cantidad y en volumen de frutas, verduras, cerdos, aves, y bueno, todos los rubros que forman parte de la dieta básica de los uruguayos. Desde ahí también en la justificación de decir, bueno, acá vamos a hablar de soberanía, pues el destino principal de los productos nuestros está vinculado a los uruguayos, al consumo de los uruguayos. Estos son mapas, forman parte de los documentos que se fueron generando con el Plan de Ordenamiento Rural. En realidad son colores, me parece bueno, para ver estos 3 mapas, para ver otros conceptos que tienen Canelones, es la diversidad. Ahí están puestos los rubros principales, según también Censo Agropecuario. Lo que está en más beige es ganadería vacuna, en toda esa zona Canelones, el rubro principal. Esto en el Censo Agropecuario va el encuestador del Ministerio y les pregunta cuál es el rubro que les genera la principal fuente de ingreso. De ese censo surgen estos datos que muestran un poco lo que todos vemos cuando recorremos Canelones, la importancia que va teniendo la ganadería vacuna y ovina.
pero después está el violeta de la viticultura, el verde de la fruticultura, el verde es la horticultura, el otro marrón es la fruticultura, lo que está más al norte sobre el río Santa Lucía es la lechería. Entonces, esas son unas imágenes de colores que muestran diversidad. Canelones tiene diversidad, estos son los rubros secundarios, ampliamos la diversidad. Y este es el tercer mapa que me parecía bueno mostrarlo, son los registros de productores familiares que tiene el Ministerio de Ganadería. Entonces ahí ven el otro componente, es diversidad, productos para el consumo del mercado interno y la centralidad que tiene la producción familiar como proveedora, productora de esa diversidad de rubros vinculados la mayor parte al consumo de los uruguayos. Desde ahí, bueno, que fuimos construyendo de conocer esa realidad, analizar esa realidad, estos tres conceptos que ya lo hablé, son conceptos ideológicos que se trasladan en conceptos programáticos, los conceptos ideológicos, soberanía, ciudadanía, identidad, los conceptos programáticos, los tres programas centrales, y tienen también este encuadre ideológico. Por un lado, la vigilancia ideológica del concepto frente a la fragmentación, dispersión, neutralidad y apropiación. Para nosotros es importante desde una perspectiva política, representamos una mirada política, el cuidado de los conceptos y la utilización de los conceptos que han pasado hay muchos ejemplos de vaciar conceptos que en su origen tenían perspectivas críticas hacia el sistema capitalista, por ejemplo, y hoy en día son conceptos neutros que lo utiliza todo el mundo de diferentes formas. Sustentabilidad hoy en día es uno de esos, y hay varios ejemplos. Territorio, que también se va generando en ese concepto neutro, vacío. Bueno, para nosotros es importante definir los conceptos y posicionarnos en esos conceptos. Y la soberanía alimentaria, como hoy planteaba Inés, nosotros no es el concepto capaz central, el concepto central es una mirada de la soberanía en todos los planos que planteó Inés, política, tecnológica, y dentro de eso sí, la soberanía alimentaria y particularmente las políticas de desarrollo rural es un concepto fuerte y que se vincula indudablemente, directamente al modo de producción identitario característico y que además es el que asegura soberanía alimentaria y desde ahí soberanía nacional, que es la producción familiar. En el debate sobre la producción familiar también se ha ido perdiendo conceptos ideológicos de por qué defender, promover a la producción familiar. Y ahí nosotros hay 5 titulares que son algunos de los conceptos que justificamos la importancia de las políticas diferenciadas o las políticas centralizadas en la producción familiar. Uno, indudablemente, la soberanía alimentaria, el otro es el trabajo. Canelones tiene 5.500 registros de productores familiares en el registro del Ministerio de Ganadería, eso actualizado en 2017. Solo eso son 5.500 puestos de trabajo, que si a eso le agregamos el trabajo asalariado que hay dentro de la producción familiar, el trabajo no asalariado que hay dentro de la producción familiar de la familia, y el trabajo vinculado a los servicios que tiene también y genera la producción familiar, indudablemente hoy la producción familiar de Canelones debe ser de las principales fuentes de trabajo del departamento. Para que tenga una idea, la Intendencia, justo hoy de mañana tuve una reunión de la Intendencia, hoy hablaban que es el principal empleador del departamento con 4.000 y algo puestos de trabajo. Eso es la Intendencia, principal empleador. Cuando uno mide la producción familiar en el departamento, solo en registro tiene 5.500 y le agregamos todo eso, indudablemente, no queremos decir un número, pues es muy difícil cuantificarlo, pero que debe ser de los principales generadores de trabajo en el departamento de la producción familiar. El otro concepto es la residencia en el medio rural. Eso se explica, hace 27% de la población rural del Uruguay está en Canelones, cuando es el 2% de la superficie agropecuaria nacional, está aplicado por ese modo de producción, la producción familiar, que promueve erradicación y permanencia en el medio. Y nosotros eso lo ubicamos también al acceso a derechos. Cuando hay gente viviendo en el campo es que podemos pensar en acceso a la salud, la educación, el transporte, la movilidad, los servicios de la recreación, el encuentro, y es cuando hay gente viviendo. Si Canelones, salvo algunas zonas, que ha tenido algunos problemas de perder niños en las escuelas y algunos procesos de nucleamiento en el noreste particularmente. En el resto del departamento incluso hay escuelas rurales con problemas de masificación. El otro es la distribución de la riqueza, y creo que es importante también. La producción familiar plantea un modo de distribución de la renta sectorial diferente al agronegocio y a la empresa, y entonces la defensa y promoción de este modo de producción es una mirada ideológica política, lo que plantea es otra forma de distribución de la renta sectorial, entendemos más justa
y bueno, creo que ese es un elemento que también tenemos que reforzar desde miradas políticas e ideológicas. Lo otro, y ya se habló hoy, es la cultura de la identidad. A mí me llamó la atención lo que planteaba Marcel, de por qué no migraban los productores ganaderos y que el elemento más importante que encontraron fue la cuestión de la cultura y la identidad. Nosotros entendemos que es un elemento que también explica en algunos casos la permanencia y resistencia de la producción familiar en Canelones, que puede estar vinculado por ahí. Y lo otro que nos parece bien importante es esta cuestión de la estabilidad y la permanencia en un modo de producción que garantice alimentos para el consumo de los uruguayos, que no tiene la lógica de cómo funciona una empresa capitalista que se vincula a esa cuestión de la fugacidad y la volatilidad del capital. El negocio no me sirve y me fui. Y eso ha pasado en muchas zonas del Uruguay, lo hemos visto con empresas transnacionales, multinacionales vinculadas a la industria láctea, lo hemos visto con capitales transnacionales o internacionales vinculados a la agricultura, lo que estamos más o menos en el sector. Hace 5 años la empresa emblemática de la agricultura era el Tejar en 6 meses se fue del país, dejó colgado un montón de situaciones. Nosotros hablamos ahí de la fugacidad del capital y la vulnerabilidad de los territorios donde se desarrolla ese capital. Entonces hay que tener en cuenta también esa cuestión de cómo funciona, y no es maldad, así funciona el capitalismo, y las empresas capitalistas buscan el negocio, y si el negocio no les sirve, se van. Creemos que la producción familiar plantea, con todos los problemas estructurales que tiene, la disminución que hay, a pesar de eso, las respuestas no son me voy porque no me dio el precio del morrón que planté este año. Justamente el morrón de este año es un tema que estuvo en la prensa, pero en realidad, si fuera por esa lógica, probablemente no tendríamos ni la mitad de los productores familiares que tenemos en el país, en Canelones. No responden linealmente a esas oscilaciones y esos ciclos de la cuestión económica. Hay otros factores, otras variables que explican la permanencia y la estabilidad de la producción familiar. Y lo otro que me parece importante también trasladar es un poco ese concepto de la política como método y los conceptos de la gestión, que también son conceptos políticos e ideológicos. Y ahí, bueno, uno es la multiescalaridad, la articulación, la integralidad de la política pública, la complementariedad de la política pública, la innovación y la creatividad en la construcción de la política pública, pero me parece que estaba bueno resaltar los dos finales que forman parte también de una mirada ideológica. Uno es la cooperación para la autonomía, generando una ruptura o planteo de ruptura con la reproducción de la asistencia. Desde la esfera del Estado, en este caso de la Agencia de Desarrollo Rural, nos parece importante ir construyendo este concepto en conjunto con las organizaciones. El Estado apoya, sigue, pero que el horizonte debe ser de autonomía y no de esa permanente reproducción de la asistencia. Y el otro del ser parte es que realmente algún día creo que hay avance bien importante en lo que ha sido la participación de las organizaciones de productores con la generación de las mesas de desarrollo rural. Canelones en eso también es referencia, hay 2 mesas, 42 organizaciones participando, pero creo que falta algún paso más para que realmente los productores, las organizaciones de productores se sientan parte en la construcción de la política pública y no sea el tomar parte de la política pública. Eso lo vemos, bueno, la experiencia de 3 años, son más o menos, son 10 mesas rurales por año, son casi 80 espacios de mesas rurales que hemos tenido y capaz que nos falta alguien que vaya al lado sistematizando y recogiendo algunas de las cosas, pero uno lo que ve es que hoy en día todavía las organizaciones no se han apropiado de esa herramienta. Hay avances, se ha avanzado, pero creo que hoy le pregunto a muchas de las organizaciones si se sienten parte en la construcción de la política pública y muchas te van a plantear que no, que valoramos, estamos avanzando, pero que no se siente parte en la construcción. Hoy hay gente de organizaciones capaz que después pueden contar en la tarde o en el espacio final. De todo ese proceso, el programa Canelones de la Soberanía, hoy miraba lo que planteó Inés de los 9 ejes del Plan Nacional de Agroecología. No fue explícito, pero uno mira y creo que tiene casi, con algunos ajustes, tiene varios de los pilares del Plan Nacional de Agroecología están planteados en este programa. Intenta apuntar a los problemas estructurales que tiene la producción familiar. Tiene 9
ejes de trabajo, cada uno de ellos con varios proyectos. Y bueno, les voy a contar por lo menos los titulares de estos 9 ejes de trabajo, de proyectos y de actividades que tiene el programa Canelones de la Soberanía. El primero, y es también un avance muy complejo, muy discutido, que ahora también los ediles empiezan a discutir, que es la construcción de un plan de ordenamiento del territorio rural. Es muy innovador y hay muy poco antecedente, que además de la política de acceso a la tierra, la política de pensar nuevas formas de mercado o acceso a los mercados, política de relevo generacional y política de un montón de cosas, los problemas estructurales que tiene la producción familiar, se le agrega, además de todo eso es necesario que haya una base normativa, departamental, que se proyecte desde el concepto de soberanía alimentaria, producción de alimentos, producción familiar, salud de la población y protección de los recursos naturales con un foco fuerte en el tema del agua. Entonces es un avance que está en el proceso parlamentario o va a ingresar en el proceso parlamentario de la Junta Departamental, pero creo que es una línea de trabajo bastante novedosa, innovadora y es un desafío muy complejo, pero que fortalecería esa mirada integral de las políticas públicas hacia la producción familiar, integrando una base normativa específica para ese modo de producción. Ahí Canelones tiene antecedentes, además de esto, son las medidas cautelares de la cuenca del río Santa Lucía, el plan de ordenamiento rural, la cuenca agroecológica Laguna del Cisne, el perímetro rural Paso Picón, Paso Espinosa, han sido antecedentes de respuestas desde el Estado departamental en la mayoría de esos, bueno, en todos, con la participación de la Junta Departamental, con su debate político y parlamentario, que han marcado antecedentes en cuál es la respuesta de un Estado frente a conflictos socioambientales. Básicamente han sido eso, Paso Picón, Paso Espinosa, el centro ahí fueron denuncias por afectación a la salud, Laguna del Cisne, contaminación de cursos de agua, una laguna, pero también conflicto de coexistencia. Plan de ordenamiento rural es la acumulación de todos estos conflictos socioambientales entre modelos o modos de producción, termina en esta necesidad o intervención del gobierno departamental. Como títulos nomás, capaz las cosas importantes o conceptos de gestión del plan de ordenamiento, la definición de 5 zonas de gestión, 5 zonas que se construyen cruzando un mapa ambiental, un mapa de densidad de población y un mapa de modelos y rubros de producción y áreas de estructura agraria, superficie por explotación. Ahí se termina construyendo las 5 zonas de gestión, que cada una de esas zonas de gestión tiene estos 4 conceptos. Se promueve, está condicionado a estudio, se admite con restricciones o no se admite o se prohíbe. Eso para la política pública contemporánea de hoy en día es un avance, es un desafío y es muy complejo y tiene mucho conflicto que un gobierno departamental, en base a un plan de ordenamiento territorial, plantea estos 4 conceptos. Me parece está bueno. Acá no es solo el concepto prohibir, en algunos casos promover, en otros condicionar, estudiar, analizar, en otros se admite con restricciones y en el otro no se admite. El otro proyecto diferente ha sido lo de la cuenca de la Laguna del Cisne, de una situación de un conflicto social, político, ambiental, productivo. Capaz que no se ha avanzado en lo que ha sido la transición agroecológica como nos hubiese gustado, pero solo el hecho que un territorio haya logrado ciertos acuerdos de convivencia y de paz ya ha sido un avance. Hace 3 años la cuenca del Cisne era una zona de conflicto permanente, de denuncia permanente. Hoy en día hay procesos en algunos productores de transición hacia sistemas agroecológicos, sistemas de producción integrada. Hay un manejo bastante importante sobre el área de la laguna, que ahí hay un monitoreo del CURE haciendo eso, de la universidad. Creo lograr que un territorio empiece a dar señales de convivencia entre modos de producción y entre sectores diferentes, diversos, sociales. Creo que ya eso ha justificado lo que se ha hecho en la Laguna del Cisne. El otro programa, Transitando hacia Sistemas Sostenibles de Producción, y acá remarcamos, no es el único, pero los tránsitos agroecológicos. Hoy en día hay 12 proyectos en ejecución que involucran más o menos a 100 productores de diferentes organizaciones. El viernes tuve una jornada muy buena en Melgarejo, que se presentaron los resultados y avances de proyectos de transición agroecológica.
en sistema, en ese caso, vinculado a producción de forraje y producción ganadera ovina, y rotaciones hortícolas forrajeras, que esos canelones también es la diversidad de sistemas de producción y está buenísimo el trabajo creativo que hay que tener ahí. Y fue una experiencia que los productores que eran o son productores convencionales, están en ese tránsito, que hablaban desde el llano, bueno, se puede, es viable, económicamente la podemos ir llevando. Creo que hay experiencia en estos 12 proyectos de transición agroecológica que rompen un poco también con la estigmatización, y eso no es menor, que haya proyectos concretos basados en productores concretos que vayan dando resultados interesantes, prometedores, reales, lo que es a los que estamos en este caso desde la política pública nos refuerza el argumento y la disputa, porque esto también es disputa. Bueno, pero ahí hay, son 12 proyectos, algunos están terminando, otros están empezando, y algunos de los proyectos que han terminado, como el caso de Melgarejo, que habían cerca de 100 personas, viernes todo el día, jornada con productores, después jornada de presentación en la sede de la Fomento, viernes 24 con mucha lluvia, eso también está bueno. Hay espacio de participación y discusión que a veces no sale tanto por ahí, pero que me parece van a esos procesos un tanto subterráneos, alternativos de construcción de política pública en conjunto con las organizaciones y con los productores. Otra línea que es bien importante para nosotros es la diversificación de los rubros de la producción familiar. Indudablemente solo con la horticultura, la fruticultura, las señales de los procesos históricos es que hay muchos productores que van quedando afuera, entonces ahí empezamos, no nosotros, sino en el caso vino particularmente, empezaron los propios productores con acompañamiento de línea, acompañamiento de algunos proyectos del Ministerio de Ganadería, y bueno, la etapa más reciente también desde la Intendencia es la consolidación y el desarrollo del rubro vino en el departamento de Canelones. Es el único departamento que se incrementa el stock ovino, que se incrementa la cantidad de productores que hacen ovino y que hace poco tuvo una actividad técnica vinculada al rubro vino. Es por lejos el departamento, los productores que tienen los mejores indicadores reproductivos técnicos en la producción ovina, por esa escala de las 20 ovejas que duermen con el productor y la productora y la familia prácticamente, pero en los hechos es un modo de producción ovina muy diferente a la trayectoria nacional, pero que los productores lo han identificado como un rubro que en muchos casos diversifica la producción y la integran otros rubros como la horticultura, fruticultura. El otro rubro que también tenemos un proyecto específico es el tema de la quesería artesanal. Son productores chicos de pequeña escala, muchos de ellos no tienen y no han querido incluso entrar en la dinámica más vinculada a la industria láctea. Ahí hay 20 productores que estamos trabajando en un proyecto de desarrollo, apoyo, formalización de la quesería artesanal. También lo planteamos, bueno, fortalecer algún rubro diferente, en este caso la quesería. Estamos avanzando en un convenio con la cooperativa Calcesur, son una cooperativa de productores familiares, semilleristas, con algunos casos emblemáticos como la Pantanoso del Sauce de la cebolla, que este año hicimos la primera experiencia en un convenio con Calcesur de producción de soja no transgénica. Ahí es una de las líneas que queremos empezar a profundizar, que como un rubro nuevo o que se fortalezca, no es nuevo, sino hay antecedentes de producción de que los productores de canelones, por su escala, su capacidad de trabajo, puedan ser también productores semilleristas en varios rubros, como la forrajera, las cereales, pero rubros con alguna impronta diferente, como en este caso de la soja no transgénica. El tema del acceso a la tierra, acá tenemos un trabajo con mucha articulación con el Instituto de Colonización. Hay 3 proyectos que están funcionando muy bien. El Grupo Musa en San Antonio es un proyecto de un grupo de mujeres que accedió a una fracción de tierra el año pasado. Y bueno, ahí ha tenido una red interinstitucional de apoyo, empezando por colonización, pero después varias esferas del Estado, que van acompañando ese proceso en ese horizonte de autonomía. El otro es la aldea Batí. Hay que ver también los focos, ¿no? Grupo de mujeres, aldea Batí, proyecto de jóvenes agroecológicos. El otro es Ganadero del Norte, es un grupo de ganaderos, estaba vinculado allá al noreste. Ahí es también la ganadería, ahí no es capaz el sujeto, que sí son productores familiares ganaderos, ahí la mirada de la ganadería, la importancia de la ganadería. El otro se está avanzando con colonización y esta negociación entre privados, es un campo colectivo para la Asociación de Tamberos de Canelones.
Y ahora, ayer, lo presentó la presidenta del Instituto de Colonización, la primera propuesta de un llamado para acceso a la tierra específico para jóvenes. Esos 2 experiencias pilotos van a ser en Canelones y bueno, ahí ya estamos armando un equipo de cómo darle una mirada diferente, integral a ese proceso de acceso a la tierra. Está vinculado al relevo generacional y probablemente esté vinculado a plantear otros escenarios de rubro de producción, sistemas de producción que comprometan y conmuevan a los jóvenes, que ese es otro tema, ¿no? El tema ovino, que hoy no lo dije, hay 2 actores centrales que van apropiándose y desarrollando el tema ovino, que son los jóvenes y las mujeres. Entonces también no es solo un rubro, sino también quiénes llevan adelante ese rubro y quién se apropia de ese rubro, que a veces en la política o en las miradas de relevo generacional no incluimos esas cosas. Pensamos puede ser el tema de la tierra, pero muchas veces el joven te plantea, no quiero reproducir y seguir haciendo lo que hizo mi padre, mi abuelo, quiero pensar otras alternativas diferentes a esa trayectoria más familiar, histórica. Y capaz que en eso hay que innovar en cuáles son las propuestas de permanencia y reproducción de los jóvenes en el medio rural. El otro tema que es estructural a la producción familiar, el problema de acceso a mercado, intermediación en la venta de los productos. Bueno, acá hay varias líneas. Una línea central ha sido el tema de las compras públicas de alimentos para la producción familiar, con varias estrategias. Una es la ley que se votó y se está ejecutando todavía con dificultades de articulación institucional y que algunas esferas del Estado se apropien o cumplan la ley. Pero hay experiencia bien interesante en la cooperativa de productores de cerdo, la cooperativa de fasoneros de pollo, la cooperativa San Antonio, la cooperativa Molino Santa Rosa. Está por empezar a integrarse todo este proceso la cooperativa de Canelón Chico. O sea, hay 5 cooperativas en Canelones que se están integrando al sistema de compras públicas, algunas ya con más de 3, 4 años, con diversas modalidades. Ley 19.292, compras directas del Estado cuando es menos un monto, eso lo está aplicando la Intendencia, con la cooperativa con Graneco. Compra por convenio, que es lo que se ha ido desarrollando con las cooperativas San Antonio, Santa Rosa, Calurprocer y Conaspu. Y bueno, además de las compras del Estado, el lugar del Estado en las compras de alimentos, de la organización de la producción familiar, lo que se ha ido desarrollando y viene muy bien es la cuestión de los mercados de cercanía, con el caso de Atlántida, pero hoy en día hay 5 mercados de cercanía que están funcionando con diferentes formas, frecuencias y contenidos, pero son al fin y al cabo procesos de ir construyendo esa idea de los mercados de cercanía, que hoy decía Alfredo, los circuitos cortos, es lo que se debate hoy más en el mundo contemporáneo. Hoy hay 5 experiencias, o 4, una en curso. En todas, si hay un cruce, hay en algunos casos vinculado a la comercialización de productos orgánicos agroecológicos, pero en todos los que tienen en común es el tema de las mujeres y las organizaciones de mujeres que se van apropiando también de ese espacio o esa fase de los sistemas de producción que es la comercialización y van generando esos puentes, nosotros hablamos son puentes culturales de soberanía. El otro tema es la infraestructura para el desarrollo rural y ahí bueno hay varios temas, caminería, proyectos de riego, acceso a predios, son varios los programas que vamos desarrollando. Acá solo para que tengan una idea, Canelones tiene más de 5.000 kilómetros de caminería rural e invierte 3 veces más de lo que recauda por contribución rural en caminería rural. Cuando se discute un poco los subsidios, dónde está la plata del Estado, en este tema específico de infraestructura, que es central para la movilidad de productos, pero en el caso de Canelones es fundamental para la movilidad de personas, hay una inversión de la Intendencia y una parte de la Intendencia y otra de PP que se triplica lo que se recauda por contribución rural. Que en el caso de Canelones, además, por ser una parte importante, productores familiares, de pequeña escala, la contribución rural son bastante pocos los que pagan o en relación a otras zonas del país, ¿no? Y lo otro que está bueno, me parece marcar, son 3 proyectos de riego colectivo que ahí hemos desarrollado desde la Agencia de Desarrollo Rural, que es un proyecto con normas en Tala, la aldea Batí, que es este grupo de productores jóvenes, la mayoría, o jóvenes agroecológicos, ahí hemos apoyado todo el desarrollo del sistema de riego, que es bien importante para la producción hortícola, y en el grupo MUSA también. Entonces creo que ahí hay algunos proyectos más de infraestructura vinculada al desarrollo rural y a la habilidad de la producción familiar que se han ido desarrollando en ese eje.
El otro es el concepto de cadena de la soberanía y lo planteamos explícitamente para disputar el concepto de cadena global de valor. Nosotros entendemos que las lógicas de la producción familiar vinculada al mercado interno conceptualmente es muy diferente a la cadena global de valor. Entonces ahí planteamos las cadenas de la soberanía, que son estas cadenas que se van desarrollando desde la base de la producción familiar. Ahí hay un caso que está para inaugurarse, está muy bueno, es en San Antonio, con la base de la cooperativa que le vende al Estado y que hoy ya han generado otras líneas de venta de sus productos, han generado capacidades, recursos para poder construir esta planta de cuarta gama que le da un valor agregado a la producción hortícola. Eso es en un corralón municipal que estaba en desuso, la Intendencia se lo dio en comodato por bastante tiempo y ahí se va a desarrollar esta planta industrial de cuarta gama con la cooperativa San Antonio. Está el proyecto, andaba Daniel Pereira, no sé si sí o se fue, de la planta industrial de la cooperativa de fasoneros de pollo, está en curso, un proyecto viene bien avanzado y han generado un montón de capacidad de esa cooperativa. Estamos avanzando con la planta, con la facultad veterinaria, en la posibilidad de una planta de faena donde era un tambo ovino o caprino, ovino. Ahora conseguimos el financiamiento de la Intendencia para financiar el proyecto arquitectónico, para ver de poder construir ahí una planta de faenado a pequeña escala, hasta 10 animales por día, que sirve para los productores de la zona, sobre todo vinculado al tema del cordero, y como también fortalecer la actividad de investigación y extensión de la facultad. Bueno, lo que viene siendo el proyecto con Calcesur, que además de la producción de semillas de soja no transgénica, queremos empezar a reforzar la industria de la alimentación con esa soja no transgénica. Bueno, acá son otras que son grupos de mujeres que tienen sobre todo las cocinas comunitarias, pero que también es agregarle un valor a un producto. Ahí hay 3 proyectos con las roseñas, que es en Santa Rosa, artesanas de Juanicó, y hay un proyecto de la mujer de Padortaje. La cooperativa de viticultores es una cooperativa que se creó hace 3 años, en la búsqueda de salidas o alternativas o permanencia a pequeños viticultores. Hoy estamos por poder concretar en el PTC en Las Piedras una planta de acopio, envasado, etiquetado y distribución de vino de la cooperativa, que eso esperemos que este año se concrete. Y después tenemos 2 proyectos con apicultores que está vinculado a la sala de extracción, envasado de miel y fraccionamiento de miel para cooperativas de apicultores. El otro programa, y está vinculado a la formación, que para esto es bien importante, ahí es el programa Cultivando Soberanía, que está vinculado a un concepto de cogestión y autogestión, y son todo el mundo de las huertas, que nosotros lo planteamos como una herramienta que permite discutir los conceptos de soberanía, pero que les permite a un colectivo de gente X generar de la huerta un espacio para X motivos o razones. Hay una huerta que empezó hace poco en la cárcel de Canelones, ese es un ejemplo. El otro es la huerta que se está construyendo en el zoológico de Canelones, se ha ido transformando en una huerta agroecológica, con un destino principalmente para niños escolares, con objetivos de un centro de formación en agroecología. Después está toda la red de huertas vinculada a la costa, que ahí no tiene capaz un objetivo económico central, sino es más la huerta como espacio de encuentro de diferentes colectivos. Hoy en día hay 24 más o menos proyectos de huerta, todas diferentes, y desde ahí que pensamos una herramienta que se adapta a un contexto y lugar. Nosotros no lo promovemos como huertas por algo, sino que en realidad es una herramienta para que los colectivos se apropien, la demanden y la utilicen según ese contexto y ese lugar. Y el otro es el tema de la formación y capacitación, que acá se va haciendo lo que se puede desde un gobierno departamental. Hay procesos de nosotros mismos generar instancias de formación o procesos de capacitación y formación. En otros casos es un trabajo bastante articulado que deberíamos profundizar con los centros vinculados a la enseñanza y la investigación que hay en Canelones, como el Línea de las Brujas, como la Facultad de Agronomía del CRS, Facultad de Veterinaria allá en Miguel, pero también toda la red de escuelas agrarias que tiene Canelones. Ahí con todos tenemos algún proyecto, diferentes también, no sé, como la Escuela Agraria de Montes, que tienen todo el tema ovino, ahí estamos apoyando, pero también están desarrollando una línea de investigación de los jóvenes de la escuela en piscicultura. Con la Tecnicatura en Producción Familiar tenemos varias líneas de trabajo en conjunto, con la Escuela de Enología también, desde apoyo con maquinaria, apoyo más teórico, apoyo, bueno, un montón de cosas que hay ahí.
Ahora estamos trabajando en la Fundación Bocone, que ahí se radicó el proyecto de microorganismos eficientes entre bichitos, se llama, que surge, es un proyecto que surge de la Escuela Casaballe. Ahí la Intendencia ya desde el año pasado le estamos comprando microorganismos para entregarse a los productores que están en proceso de transición de los sistemas de producción. Pero además ahora estamos por firmar un convenio que vamos a empezar a utilizarlo en todos los pozos negros, en 100. El arranque va a ser con 100 pozos negros de zonas rurales de Canelones, para ver si de esa forma se puede controlar o disminuir los problemas de contaminación de pozos de agua que tenemos casi que generalizado en todo Canelones. Y después lo otro que es bien importante son los convenios que hemos ido generando, algunos están en deuda o en tránsito, con la Red de Agroecología, con Comisión Nacional de Fomento Rural, con Calcesur, con el Centro de Viticultores, tenemos en avance con la Asociación de Tamberos Canelones, con el Movimiento Juventud Agraria y con la Red de Semillas. Para nosotros son bien importantes los convenios, no condicionamos en realidad, en algunos casos transferencias de recursos, en otros son cooperación y complementariedad en líneas de trabajo de ambas instituciones, una organización o la institución, en este caso del Gobierno de Canelones, pero creo que fortalece en esa línea del ser parte, en la construcción de política pública, este formato de convenios y acuerdo de cooperación con diferentes colectivos sociales. Sí. Entonces, a modo de síntesis, básicamente lo que estamos planteando desde esta idea de soberanía, ciudadanía e identidad es plantearnos otra forma de democracia con un concepto central de la participación, que sea en la construcción y apropiación de la política pública, en los procesos productivos se integra, dignifica el ser parte, en la distribución de la riqueza generada y en la apropiación y uso del territorio. Son como 4 ejes con los cuales necesariamente tenemos que empezar a profundizar y acordar con las organizaciones sociales, que son nuestra contraparte central, no todas, porque también me parece eso es bueno, ver que en realidad hay cierta dirección con quienes son nuestra contraparte. Acá me desvío un poco, creo que la izquierda tiene la necesidad imperiosa de volver a sus diálogos y encuentros con las organizaciones sociales. Cuando hoy hablamos de soberanía, y sí, porque para un gobierno de izquierda creo que es más pertinente ubicarse en diálogo con la red o con las redes, pero en el plano ideológico, y yo me siento más parte de una definición que ha ido construyendo Vía Campesina que una definición de la FAO. Entonces creo que son parte de los debates que tenemos que darnos desde la izquierda, son necesarios, creo imprescindibles, y hoy están en parte del debate de nuestras fuerzas políticas, la necesidad de volver también a esos diálogos que hemos dejado en la orilla y que están vinculados a estos 4 líneas, me parece, que nos hemos planteado. Entonces el concepto ciudadanía, autonomía, identidad, diversidad, se cruzan con ese proyecto de Canelones de la Soberanía, que me parece que es un desafío y es interesante que un gobierno departamental plantee su política pública en desarrollo rural desde ese concepto. Bueno, gracias. Muchas gracias por la exposición, el ingeniero Carámbula, y ahora le estamos dando la bienvenida a la nutricionista Jimena Moratorio. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento. Bueno, qué compromiso, ha dejado la vara muy alta el anterior presentador. Quiero felicitar también por todo el trabajo que están desarrollando en el gobierno de Canelones, la verdad que no conocía. Me parece muy interesante este encuentro. Bueno, yo vengo desde salud, desde el área de nutrición del Ministerio de Salud. O sea, por lo tanto, lo que nosotros vamos a intentar hacer es, bueno, una de las miradas que pueda haber desde salud en este tema, intentando encontrar puntos de encuentro, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, y un aporte que ustedes verán si les parece significativo. Ahí está. Bueno, yo creo que ya sobre los conceptos se ha hablado suficiente. Yo traía aquí las definiciones de la Ley Marco del Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, que se aprobó en el Parlatino en el 2012. Elisa, sí, 2012.
que son las definiciones que toma también el proyecto de ley a la que hoy hacía mención Elisa, que está discutiéndose en estos momentos en el Poder Legislativo. Me parece que esto también es una oportunidad para poder incidir y elevar la discusión sobre este tema a un nivel nacional. Voy a pasar por alto las definiciones porque me parece que no vale la pena volver. Todos hemos definido de igual manera, me parece, los conceptos. Y bueno, y humildemente traía este aporte desde nuestra guía alimentaria. Esta es la guía que ha publicado el Ministerio a finales del 2016. Una guía alimentaria, por definición, es una herramienta educativa que recoge los conocimientos científicos y las evidencias sobre nutrición y las traduce en recomendaciones prácticas en un lenguaje comprensible y culturalmente aceptable para una población determinada, ¿sí? Está basada en una metodología desarrollada por la FAO que intenta recoger todas las miradas de todos los actores que tienen algo que ver con la alimentación. Y eso intentamos hacer en el proceso, quizás en algunos sectores con mayor involucramiento que en otros, pero intentamos involucrar todos los sectores desde la producción hasta el consumo, ¿sí? Esta guía recoge 11 recomendaciones que fueron finalmente consensuadas por los grupos después de una serie de revisiones, ya sea de la situación alimentaria y nutricional, en todos sus componentes definidos por la seguridad alimentaria, ¿verdad? El acceso, la disponibilidad, el consumo y la utilización biológica, en base a los problemas alimentarios más prioritarios para la población uruguaya. Se hizo una revisión de las evidencias disponibles y se acordaron 11 recomendaciones que luego fueron validadas por diferentes métodos, principalmente a través de grupos focales. No les voy a traer las 11 recomendaciones porque mi intención es que si les interesa puedan leer esta guía, sino más bien el paradigma sobre el cual se sustentan las recomendaciones, ¿sí? Lo primero que definimos en la guía fueron los principios, ¿no? Que son como las bases conceptuales que transversalizan todas las recomendaciones y en las que intentamos incorporar estos conceptos, ¿no? El primer concepto es establecer, ¿no?, la alimentación adecuada y saludable como derecho humano. Intentamos hacer una guía que fuera adaptada a los nuevos tiempos en el sentido de que respondiera a las dinámicas de consumo y a los problemas que hoy se manifiestan en nuestra población, que reconociera que la alimentación es mucho más que el consumo de nutrientes, ¿verdad? Esto no hace falta explicarlo, pero claramente ninguno de nosotros se alimenta pura y exclusivamente para satisfacer sus necesidades de nutrientes, sino que los seres humanos nos relacionamos a través de los alimentos, todas nuestra vida, ¿no? En general se establece en función de este tema. Otro de los principios y en el que más me quiero extender es que esta es una guía que propone una alimentación basada en alimentos naturales o mínimamente procesados, una clasificación que ha comenzado, ¿verdad?, a desarrollarse sobre todo por un grupo de la Universidad de San Pablo, que fue el primer grupo que estableció esta clasificación en función del grado de procesamiento, pero que ha sido incorporado tanto por la OPS como la FAO en sus documentos oficiales y por lo tanto para nosotros es un concepto que está validado. Una guía que además revaloriza la comida casera y saludable como parte de nuestra cultura, ¿sí? Desde el convencimiento, ¿verdad?, que necesitamos hacer un rescate de lo que son nuestras tradiciones culinarias, ¿verdad?, y preservarlas, porque eso también es parte de preservar la salud, ¿sí? Desde las cocinas también producimos salud. Intentamos incorporar conceptos vinculados a que, bueno, queremos impulsar una alimentación en armonía con la biodiversidad y sustentabilidad del ambiente. Quizás es un aspecto de la guía que si ustedes la leen, ustedes que son expertos, ¿no?, la mayoría en estos temas, no está suficientemente desarrollada. Yo les decía, intentamos que estuvieran todas las miradas de
de los sectores vinculados a la alimentación, pero no tuvimos quizás tanta participación porque quizás no tenemos esta tradición, ¿no?, de poder encontrarnos de distintos sectores vinculados con la alimentación. Generalmente trabajamos bastante separados, ¿no?, desde la producción y el consumo, y no encontramos por ahí puntos de encuentro. Entonces, ojalá esto haya sido solo como establecer una base, y que en la próxima actualización de la guía, esta es la segunda guía que tiene nuestro país, esta es una actualización y esta es una metodología que requiere que se actualice en forma periódica, porque los problemas cambian, la situación epidemiológica cambia y los patrones de consumo cambian. Entonces, ojalá en la próxima actualización de la guía tengamos una participación mucho mayor también desde este sector. Y bueno, y la incorporación de la actividad física también, tan imprescindible como la alimentación saludable. Bueno, ya hablamos, ¿verdad?, del derecho, ya fue referenciado. Simplemente colocar aquí que esta guía tiene como objetivo, ¿verdad?, informar a los ciudadanos para que busquen cambios tanto en sí mismo como en su entorno y exijan el cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada y saludable. Hablamos de que tenía que ser una guía adaptada a los nuevos tiempos. Bueno, ya todos sabemos, ¿verdad?, el problema que tenemos con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles en nuestro país, pero simplemente a modo de recordatorio, ¿verdad?, las enfermedades no transmisibles que están comprendidas, ¿verdad?, es un grupo de enfermedades bajo la cual se comprenden, ¿verdad?, 4 enfermedades no transmisibles principales, que son las diabetes, las cardiovasculares, las pulmonares crónicas y algunos tipos de cáncer. Cuando hablamos de enfermedades no transmisibles nos referimos a esas 4 grandes causas, ¿verdad? Son la principal causa de mortalidad en nuestro país, al igual que en el mundo desarrollado. Uruguay tiene cifras muy elevadas de enfermedades no transmisibles y seguramente sean, yo creo que si no es uno de los principales desafíos a resolver por la salud pública en estos tiempos, ¿verdad? 65% de los adultos tienen algún grado de sobrepeso o obesidad. Estas son cifras ya del año 2013, quizás al día de hoy estas cifras sean todavía mayores, pero no es un problema que se inicia en la etapa adulta, ¿no? Ya en los niños en edades muy tempranas, los menores de 4 años muestran un 10% de sobrepeso o obesidad, y esto obviamente se incrementa a medida que transcurre el ciclo de vida, ¿sí? 27% de sobrepeso o obesidad en los adolescentes, en los jóvenes hablamos de un 38%, y lo más preocupante, esto, ¿verdad?, se viene incrementando muy rápidamente. Nosotros tenemos 2 encuestas de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles realizadas en el país, una de 2006, otra de 2012, como les decía, 65%, hubo 8 puntos de aumento entre una encuesta y la otra, ¿sí? En 7 años el sobrepeso y la obesidad aumentó 8 puntos porcentuales, ¿sí? Esto es muchísimo. Y lo más preocupante es que ese aumento estuvo casi exclusivamente dado por el aumento de la obesidad, ¿sí? Tenemos algunos otros estudios que no son nacionales, pero que se han difundido recientemente en escolares, que nos hablan, bueno, el estudio de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular alrededor de un 39%, ahora salió un estudio también realizado por la Secretaría Nacional de Deporte que habla de 42 y 46% de sobrepeso obesidad. Realmente tenemos cifras que son alarmantes, ¿verdad? El sobrepeso y la obesidad es una enfermedad, pero es también un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades no transmisibles. Y esto está poniendo en riesgo, ¿verdad?, algunos otros indicadores que nuestro país ha conseguido, ¿verdad? Hemos mejorado mucho otros indicadores vinculados a la salud, pero que si no encontramos rápidamente una estrategia, seguramente son múltiples estrategias, porque este es un problema complejo que requiere poner en marcha múltiples estrategias a varios niveles, ¿verdad?, para poder hacer frente a este desafío. Y bueno, como les decía, este es el paradigma sobre el cual nosotros basamos la guía, la alimentación basada en alimentos naturales o mínimamente procesados. Antes no hablábamos de este tema, hablábamos de los grupos de alimentos y ya nos quedábamos todos contentos, ¿no? Como si esa fuera una buena clasificación. Quizás lo fue en otro momento, cuando el mercado era otro.
pero hoy tenemos que hablar de estos temas, ¿sí? Sabemos que una gran variedad de alimentos naturales o mínimamente procesados, en su mayoría de origen vegetal, combinados con algunos de origen animal, son la base para una alimentación nutricionalmente equilibrada, sabrosa y culturalmente apropiada. Sin embargo, el mercado, el consumo, hoy por hoy, nuestro país está en un aumento alarmante del consumo de estos otros productos que sabemos que son ultraprocesados, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta clasificación? Bueno, básicamente tenemos 3 tipos de productos: los naturales, los procesados y los ultraprocesados. Los naturales son los que se obtienen directamente de las plantas o de los animales, ¿verdad? Como las frutas, las verduras, las legumbres, las carnes, los huevos, leche, algunos cereales, entre otros, ¿sí? Estos productos, estos alimentos, en realidad no productos, pueden ser sometidos en algunos casos a algunas técnicas, como pueden ser muy sencillas, como el pelado, el molido, desecado, fermentado, pasteurizado, congelado, en el cual no se cambia su composición nutricional, es decir, no se le agregan ni grasas, ni aceites, ni azúcares, entonces se preserva la calidad nutricional del producto. Cuando empezamos a hablar de esto nos decían, bueno, pero entonces si es ultraprocesado, la leche que es ultrapasteurizada es un ultraprocesado. No, hay simplemente un proceso térmico donde no hay una alteración de la calidad nutricional del producto, ¿sí? Entonces sigue estando dentro de lo que es el grupo de naturales o mínimamente procesados, ¿sí? Este tipo de productos son los que tienen que estar en la base de nuestra alimentación, porque son los que se asocian con un mejor nivel de salud y bienestar y una incidencia más baja de enfermedades, y esto es lo que nosotros queremos promover. Existen en el mercado otra clase de productos que son los que llamamos procesados, que son aquellos que han sido procesados pero con técnicas sencillas, que se aplican desde muchísimos años atrás, ¿verdad? Que podemos aplicar nosotros en nuestra casa, ¿no? Como puede ser, bueno, la cocción, el secado, fermentado, ¿sí? Bueno, un salado, salmuera, curado, ahumado, ¿verdad? Se le agregan grasas, aceites, azúcares, sal, vinagres y otros ingredientes culinarios, a veces para hacerlos durar más, a veces para hacerlos más sabrosos. En general, pueden tener una, ¿verdad? Por el agregado, una cantidad excesiva, puede haberlo de grasas, de azúcar o de sal, pero nosotros seguimos reconociendo este producto original, ¿verdad? Seguimos viendo el alimento allí adentro y lo podemos reconocer con facilidad. En general, estos productos no sustituyen a las comidas caseras ni a los alimentos naturales, sino que se utilizan como ingredientes, ¿sí? Por ejemplo, un queso entraría dentro de esta clasificación, un pan elaborado artesanalmente, una conserva también. En general nosotros los incluimos dentro de una preparación y no sustituimos una comida por un alimento procesado. Por lo tanto, pueden formar parte de una alimentación saludable. Y aquí tenemos los ultraprocesados, ¿sí? Productos por los cuales nuestro mercado está absolutamente inundado, que han tenido un crecimiento en las ventas que es realmente dramático, ¿sí? Son productos que son ofrecidos generalmente en envases muy vistosos, muy atractivos, ¿verdad? Particularmente para los niños, ¿verdad? Que están diseñados además para ser consumidos, o sea, la lógica del consumo es completamente otra y es la lógica que estamos teniendo nosotros, ¿verdad? Consumidos en cualquier parte, en cualquier lugar, mientras trabajamos, mientras manejamos, mientras vamos en el ómnibus, es simplemente abrir un envase y comer. No necesitamos sentarnos en una mesa, no necesitamos utilizar platos, cubiertos, ni nada por el estilo, ¿sí? En general, este tipo de productos contiene más calorías, más azúcar, más sal y grasas de mala calidad que los alimentos naturales y las comidas caseras. ¿Por qué? Porque están diseñados para otro tipo de consumo. Están diseñados para que duren mucho tiempo en las góndolas de los supermercados, para eso se agregan cantidades mucho mayores de sal, se utilizan grasas que tienen que ser resistentes a la oxidación, por lo tanto se incorporan en general grasas hidrogenadas,
ahora vamos a hacer una política, por suerte, de eliminación de grasas trans, pero hasta el momento, y van a pasar 18 meses además para que entre en vigencia, se agregan cantidades increíbles de azúcar, también para hacerlos más apetitosos, más palatables, para ocultar también otros sabores que se generan durante el procesamiento, ¿sí? Son productos con una larga lista de ingredientes que incorporan ingredientes que nosotros no encontraríamos en la cocina de nuestras casas. Empezamos a ver ahí nombres raros, ¿no? Porque en general tienen como muy poco del alimento natural o el alimento original, son formulaciones, ¿sí? Entonces ahí empezamos a encontrar hidrolizados de proteína, jarabe de maíz de alta fructosa, aceite vegetal hidrogenado, ¿sí? Que si quisiéramos repetir esa formulación en casa, no podemos. Acá tenemos un ejemplo de clasificación, ¿verdad? En natural, procesado y ultraprocesado, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, un durazno, el alimento natural, el procesado, una conserva de durazno. Y aquí tenemos estos otros productos a los que le llamamos ultraprocesados, que en general nos presentan la imagen de un alimento natural, quieren parecerse a un alimento natural, quieren insinuar que tienen ese producto dentro, pero que en realidad cuando empezamos a ver la lista de ingredientes, y recuerden que la lista de ingredientes de los productos se coloca en orden decreciente, el primer ingrediente es el que el producto tiene más y el último el que tiene menos, y empezamos a ver, y ese alimento que nosotros creíamos que el producto tenía, de repente aparece tercero, cuarto, o a veces ni siquiera aparece. Lo mismo sucede, por ejemplo, en este caso trajimos el ejemplo del tomate, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de ultraprocesamiento del tomate, ¿no? ¿Se acuerdan de la publicidad, ¿no? Rico como el tomate, no, era sano como el tomate, rico como el ketchup, ¿no? ¿Cuánto de tomate tiene el ketchup? Y 10%, 20%, algo más puede ser. Busquemos el tomate allí. Agua, azúcar, vinagre, el cuarto ingrediente es la pasta de tomate, ¿sí? Pero la publicidad nos lo vende como un sustituto del tomate, ¿no? ¿Se acuerdan aquel niño que le decía a la madre tomate y sacaba de la heladera la ketchup? Bueno, este tipo de productos son los que están inundando el mercado. Es un estudio del OPS donde se compararon las ventas entre el 99 y el 2013 de varios países de América. Con la flechita en celeste yo intenté remarcar ahí cuál ha sido el incremento de las ventas en Uruguay. Se triplicaron las ventas de las bebidas azucaradas y se duplicaron las ventas de los demás productos ultraprocesados, ¿sí? Si bien Uruguay no es o no era a este momento el país que tenía las mayores ventas, sí era el país que mostraba una tendencia más ascendente. Y esto obviamente es compatible con otros datos de consumo que nosotros observamos, ¿verdad? El consumo de refrescos, de jugos azucarados, en edades súper tempranas. Y se ha encontrado, ¿verdad?, que la tendencia, por ejemplo, del índice de masa corporal, que es a partir de lo cual nosotros determinamos que un individuo tiene sobrepeso o obesidad, tiene una asociación con el volumen de ventas, ya sea tanto de bebidas azucaradas en Uruguay como de otros productos ultraprocesados. No son los únicos responsables, porque esto también lo he tenido que debatir bastante, de la epidemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles. Claramente no hay una única explicación en un proceso tan complejo como es el cambio, ¿verdad?, del perfil epidemiológico de los uruguayos. ¿Que hay otros elementos que están ayudando y que están empujando las cifras? Por supuesto, pero que es una gran parte de la explicación, seguro también. Los ultraprocesados, como decíamos, tienen más calorías, más sodio, más grasas, más azúcares, más grasas saturadas, pero además tienen el prejuicio de que engañan nuestros mecanismos que regulan el apetito. Son formulaciones, están diseñados para cumplir con este objetivo. Tienen algunas características que logran pasar nuestros mecanismos de control ubicados en el cerebro, en el aparato digestivo, y nuestro cuerpo subestima muchas veces las calorías que ingerimos a través de los ultraprocesados, ¿sí? Estos conceptos de saciedad y saciación, ¿no?, que nos indican, bueno, en cuánto estamos llenos durante una comida y cuánto vamos a esperar para consumir la siguiente,
¿sí? Nosotros comemos, no sé, un ensopado, un guiso, una comida de estas ¿no? que sabemos que es muy calórica. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a realizar una ingesta? Nuestro organismo reconoce esa ingesta y de alguna forma equilibra. Cuando tomamos una bebida azucarada, por ejemplo, o consumimos otro tipo de producto ultraprocesado, no se desencadenan estas señales que nos indican que estamos satisfechos o se desencadenan tardíamente. Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo el consumo. Y como consecuencia, ¿verdad? En general consumimos más calorías de las que necesitamos, lo cual nos predispone a la obesidad. Además, este tipo de consumo en el cual estamos, ¿verdad?, embarcados no contribuye, ¿verdad?, a lo que es la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Bueno, por los montones de envases que involucran, ¿verdad?, su venta. La mayoría de ellos, todos mejor dicho, los ultraprocesados están envasados, ¿verdad?, en envases que muchas veces no son biodegradables, por lo cual perjudican el ambiente. Están basados además en una composición en base a unos 4 productos, hoy lo decía Elisa, ¿verdad?, azúcar, maíz, trigo y algo más, mezclados con sodio, aditivos, saborizantes, resaltadores del sabor, etcétera, etcétera, colorantes, pero en definitiva la matriz sigue siendo la misma, por lo cual tampoco promueven, ¿verdad?, la diversificación de la agricultura. Y en general, para llegar a nuestras manos recorren kilómetros y kilómetros, ¿verdad?, lo cual involucra también un gran gasto de energía, emisión de contaminantes, etcétera. Si nosotros miramos el panorama de lo que es la industria alimentaria, podemos ver, yo no traje esta diapositiva, pero no son más de 8 industrias las que tienen realmente todo el mercado alimentario en el mundo, no en Uruguay. Estos productos son iguales en todo el mundo, ¿verdad? Por lo cual tampoco nos ayudan a preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones culinarias. Entonces, me parece que hablar de soberanía alimentaria sin involucrar también esta otra parte del problema, que en definitiva responde a la misma lógica de mercado, nos parecía que era interesante también poner esta mirada, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar de soberanía alimentaria si en realidad son 8 industrias probablemente en el mundo las que deciden lo que ponemos en nuestra mesa y en consecuencia lo que se produce? Están acompañados además con una intensa campaña publicitaria, ¿verdad? Muy agresivas desde muchos canales, desde muchas vías, ¿verdad?, que apelan hasta nuestras creencias más irracionales, a nuestros deseos, y no nos están vendiendo un producto, sino que nos están vendiendo otro tipo de valores que no tienen nada que ver con el alimento que está allí adentro, ¿verdad? Nos hacen creer que vamos a ser más populares, más felices, más sanos, más lindos, porque comemos tal o cual producto, ¿verdad? Muchas veces además nos inducen a creer que son necesarios o hasta imprescindibles para llevar a cabo una alimentación saludable, ¿verdad? Los nutrientes estos de la A a la Z y todas estas cuestiones que nos inducen, ¿verdad?, a consumir, sobre todo vinculados a la alimentación infantil, ¿sí? Ejercen una gran influencia, la publicidad realmente influencia mucho nuestras decisiones, a nosotros que somos adultos, muchísimo más a los niños, ¿verdad?, que son muchísimo más vulnerables a la publicidad, y muchas veces estos productos ponen en el centro, su objetivo es justamente las ventas dirigidas a los niños. Está bien estudiado, ¿verdad?, que las preferencias y las solicitudes de compra de los niños están muy influenciadas por la publicidad, ¿verdad? Apelan a los personajes de alta estima por ellos, a los sorteos, a las entregas de premios, todos los mecanismos a través de los cuales pueden captar, ¿verdad?, la atención de los niños. Y recordemos que los niños hasta cierta edad no pueden diferenciar entre lo que es una información y una publicidad. Ellos reciben el mensaje como válido y no pueden discernir que en realidad esto es un mensaje publicitario y no una verdad.
Entonces, el tema de la publicidad que acompaña, o sea, las formas de comercialización de estos productos también nos generan problemas, ¿sí? Las frutas y las verduras no tienen empaques, no tienen, por suerte, ¿no? No tienen publicidad en general, a excepción de algunas campañas publicitarias destinadas a promover su consumo, pero que en general son esporádicas, porque además las instituciones públicas no pueden mantener una publicidad permanente. No tienen el destaque de nutrientes, no tienen claims, ¿no? Declaraciones o alegaciones, no las tienen, ¿verdad? En general las industrias además gastan millones para promover un producto. Nosotros tenemos que vender toda una dieta saludable, ¿no? Todos los productos naturales. Es imposible competir si no hay otro tipo de políticas protectoras, ¿sí? Apelan además a asemejarse, ¿no? A las frutas, a las verduras, a los alimentos naturales, utilizan, ¿verdad?, mecanismos como, bueno, ¿no? La adición de vitaminas, de minerales, otros nutrientes, las declaraciones de light, etcétera, etcétera, lo cual también transmite y refuerza la idea equivocada de que para alimentarnos bien tenemos que consumir estos productos, que además en general tienen un costo mayor, ¿verdad? Porque también están dirigidos a un sector del mercado que está buscando alimentarse en forma adecuada y está dispuesto a hacer un gasto mayor por estos alimentos. Y bueno, y refuerzan esta cuestión de que son necesarios, ¿sí? Cuando, por el contrario, sabemos, ¿verdad?, que una alimentación basada, ¿verdad?, en alimentos naturales provee todos los nutrientes necesarios para mantener la salud y prevenir las enfermedades. Entonces, como ciudadanos tenemos el derecho, ¿verdad?, el acceso a una información confiable, de calidad y suficiente para elegir bien informados. Eso es lo que nosotros intentamos hacer a través de la guía, desde este paradigma, que es un paradigma de la alimentación bien diferente al que teníamos antes, ¿verdad?, porque necesitamos incorporar este concepto porque el consumo nos lo impone, ¿verdad? Yo traía acá los datos, por ejemplo, de el consumo, creo que tú lo mencionaste, de frutas y verduras, ¿no? ¿Quién no sabe que necesitamos consumir 5 porciones al día de frutas y verduras? Yo creo que si lo preguntamos a un escolar, lo sabe. Pero entre el decir y el hacer hay una distancia tan grande. En la última encuesta de factores de riesgo, se detectó que el 90% de los adultos presenta un consumo de frutas y verduras menor a 5 porciones. Incluso esto descendió respecto de la encuesta anterior. O sea, tenemos más información, más vías de información, pero la información que nos llega no es probablemente la que necesitamos, ¿sí? Y además, lo que sucede, porque a veces hablamos de alimentación variada, ¿no? Yo creo que hasta ese concepto nosotros tenemos que cambiar, porque la industria también muchas veces defiende, ¿no?, el concepto de que todos los alimentos pueden formar parte de una alimentación saludable. En un mercado que está inundado de productos de este tipo, si nosotros decimos que todos los alimentos pueden ser parte de la alimentación saludable, nos llenamos de productos altos en grasas, azúcar y sodio. Y además cuando incorporamos uno o un tipo de alimento, nosotros estamos desplazando a otro. Y este tipo de productos realmente lo que están haciendo es desplazar los alimentos naturales y las comidas caseras en base a alimentos naturales que todos pueden ser producidos en base a la producción familiar. Por eso a nosotros nos interesaba traer este concepto, ¿verdad? Porque encontramos que hay, bueno, un punto de encuentro justamente en estos temas que tiene que ser puesto sobre la mesa. No es un problema solo de salud, solo de información, que no lo vamos a resolver solo, obviamente, a través de una guía alimentaria. Si bien la guía lo que intenta hacer, además de una herramienta educativa, son directrices alimentarias que guían de alguna forma las políticas que se establecen en lo que tiene que ver con la alimentación en general, ¿verdad? Por eso decíamos desde la producción hasta el consumo.
Esto lo voy a pasar por alto, porque eran los resultados de los grupos focales cuando evaluamos los mensajes que tenían que ver con el consumo de frutas y verduras. Y bueno, y finalmente este también es el modelo, ¿verdad?, que se está impulsando en lo que es el abordaje de las enfermedades no transmisibles, el sobrepeso, la obesidad y las que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Sabemos que con la información no es suficiente, la educación nutricional, la información es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Durante años hemos repetido, ¿verdad?, que esto es una responsabilidad individual, y obviamente cada uno de nosotros es responsable de tomar buenas decisiones, de alimentarnos saludablemente, de no fumar, de practicar actividad física, pero tenemos que tener un ambiente donde la opción saludable sea también la más accesible, ¿sí? Sabemos que resolver estos problemas de salud, una parte tiene que ver con la acción del sector salud, pero la mayoría de las acciones están en otros sectores, ¿verdad? Necesitamos cambiar el ambiente para ayudar a las personas a que las decisiones que tomen sean no solamente saludables, sino también accesibles, ¿sí? Una de las políticas que el gobierno, bueno, está impulsando, y no me voy a extender en esto, simplemente quería traer el tema a consideración, es mejorar la información nutricional que tienen los productos para que podamos identificar esos productos con alto contenido de grasas saturadas, sodio y azúcares, ¿sí? Nosotros consideramos que esta justamente es una herramienta que puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en términos de advertir que estos productos son altos en los nutrientes vinculados al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Ha habido un gran debate, ¿verdad?, en torno a si esto es necesario o no. Hay un decreto que está esperando ser firmado, ¿verdad?, por el presidente de la República, pero nosotros creemos que es una herramienta imprescindible, ¿verdad? No suficiente, claramente. Necesitamos otras medidas regulatorias que ayuden a generar un ambiente que sea favorable, ¿verdad?, a la alimentación saludable, sí, pero esto es un inicio para empezar por lo menos a diferenciar y a poder elegir de forma informada y consciente. Ustedes saben que nosotros, cualquier consumidor, invierte alrededor de 2-3 segundos para decidir la compra de un producto, ¿no? Claramente, cuando vamos a un supermercado no estamos 15 minutos leyendo la tabla nutricional, que muchas veces está inaccesible, con letras pequeñas y que incorpora además conceptos que no todos los ciudadanos manejan, ¿verdad? Se necesita no solamente el interés, la predisposición, sino también un cierto grado de conocimiento para poder interpretar la información que está allí. Por eso, brindar a la población una información objetiva a través de una herramienta sencilla que sea de fácil interpretación, creemos que es un elemento fundamental. Y bueno, por aquí era lo que traía para compartir con ustedes. Sí, ha llegado a la mesa una reflexión de un oyente, se lo paso a la... Apoya la alimentación saludable y volver a lo casero, pero la producción artesanal se le exige con una lógica y una carga que es insostenible para la comercialización. Registro, bromatología, entre otros. Bueno, no sé quién hizo la pregunta, capaz que quiere... Sí, a ver, que no sé cuál es en concreto tu... Capaz que es más un aporte que una pregunta, por eso me parece que estaba bueno darte. No, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? No, desde lo de la producción artesanal, decía, hay muchas mujeres que están intentando hacer algunos rubros, como el tema de quesería, como decía Matías, y haciendo mermeladas caseras, pero su mercado es muy limitado debido a que el hecho de tener que registrar y tener habilitaciones de bomberos, el SECOA y un montón de cosas impiden que realmente esa producción artesanal pueda tener éxito, sino que queda limitada
al entorno donde se vive, ¿no?, en el medio rural. Así que bueno, eso, que para poder sostener una producción así requiere, con la misma lógica que se le aplica a todos estos alimentos que se saben que no son totalmente saludables, la misma carga se le aplica a la producción artesanal. Entonces, muere antes de comenzar. Bueno, pues dijimos, con la información no es suficiente, seguramente hay que buscar otras políticas y otras regulaciones que favorezcan el consumo de los productos que queremos justamente privilegiar. Yo les decía, el etiquetado es un inicio, pero hay que implementar otras acciones, justamente a lo que me refería, ¿verdad? Para que el entorno ayude a que esto pueda convertirse en una realidad y no nos quedemos solo en el discurso. Yo, bien breve, ahí creo que es un tema bien interesante para la Junta Departamental. Hay avance, hay discusión sobre el tema de las habilitaciones de bromatología, ir tendiendo una habilitación, en principio, ojalá nacional, porque ahí el tema que un producto lo tenés que registrar en el departamento, para venderlo en Maldonado tenés que registrarlo en Maldonado. Entonces ahí creo hay una línea que la están trabajando, no sé si alguna de las comisiones de la Junta, pero es un tema que está bueno que lo trabajen en la Junta. Ahí nosotros lo que le planteamos en la esfera de la Junta es que haya sí políticas diferenciadas de habilitación bromatológica según el tipo de empresa. No es lo mismo Nestlé para habilitar un producto, vender un coso en un supermercado, a un grupo de mujeres de Rincón de Colorado para que puedan... Tienen que habilitar cada producto no es cara la habilitación, lo que sí es caro el técnico que tiene que firmar la... Entonces ahí creo que hay mucho para trabajar a nivel ejecutivo, pero también con la Junta creo que está bueno que los grupos de mujeres, de artesanos puedan generar un espacio de trabajo en la Junta Departamental para avanzar en la normativa departamental que contemple la diferencia, y es así, es bien diferente la situación de ustedes, el proyecto de ustedes, del destino, que una multinacional que va a vender en las grandes superficies. Creo que por eso te estoy diciendo, ahí hay normativa departamental que creo que es una línea interesante para trabajar con el Ejecutivo y la Junta, de generar normativas que sean diferenciadas según el tipo de empresa o emprendimiento. Bueno, dado por terminado los exponentes, le agradecemos.